Mi abuelita tiene una historia un tanto triste y a la vez muy escalofriante, debido a la situación en la que se encontraba con su exmarido. Ella afirma que el diablo se lo llevó por golpearla cuando estaba embarazada. Me contó que hace muchos años estuvo casada con un hombre borracho y maltratador. Como es sabido, en el pasado las mujeres sufrían mucho de violencia. Sin embargo, con este hombre mi abuela tuvo 3 hijos. Mi abuela cuenta que aquel hombre siempre se iba de parranda y regresaba muy alcoholizado casi a diario. Al llegar a la finca donde vivían en ese entonces, lo primero que hacía era gritarle e insultarla, además de agredirla de varias formas. Ella aguantaba todo esto porque sus 2 primeros hijos eran pequeños en ese momento y estaba embarazada del tercero. Además, en aquella época no estaba bien visto que una mujer dejara a su marido, y las mujeres estaban destinadas a soportar todo esto. Cierta noche, aquel hombre llegó muy borracho como de costumbre, y comenzó a gritar e insultar a mi abuela. Luego la golpeó, acusándola de tener un romance con otro hombre, y de esconderlo en la finca, cuando él no estaba. Todo esto era falso, pero aquel hombre buscaba cualquier pretexto para maltratarla. En esta ocasión, mi abuela se defendió, diciéndole que estaba delirando y que no había nadie escondido en la finca. Sin embargo, él enfadado continuó con los golpes, insistiendo en que eso era una mentira, ya que había un hombre escondido en unos platanares al llegar. Al ver este hombre escondido, el señor sacó su machete y se dirigió directamente hacia esos platanares. Al llegar no encontró a nadie, pero lleno de ira comenzó a destrozar el platanar, insistiendo que mi abuela tenía un romance. A pesar de que no encontró nada ni nadie, continuó con los maltratos e insultos hacia ella. De repente mi abuela escuchó como la puerta se abría de golpe, y entró una sombra negra con los ojos rojos llenos de odio. Cuando esta sombra entró, mi abuela dice que tiró al señor, lo agarró y lo sacó de la casa llevándoselo a rastras por el campo. Mi abuelita, sin entender lo que pasaba, salió de la casa y vio cómo esta sombra se llevaba cada vez más lejos al señor. No sé por qué, pero en lugar de meterse a su casa, decidió ir a rescatar a este hombre, así que sin pensarlo comenzó a seguirlos. Dice que logró alcanzarlos hasta una quebrada donde pudo ver cómo esa extraña sombra estaba ahogando a este señor. Con miedo, mi abuela se acercó a él y de manera muy extraña, esta sombra se alejó. Mi abuelita sacó al señor del agua y cuenta que se veía muy asustado y con la mirada perdida. Como pudo, mi abuela comenzó a llevárselo de regreso a su casa. En el camino el hombre comenzó a reaccionar y sin entender lo que estaba pasando se enojó nuevamente y comenzó a insultar a mi abuela. Pero ella dice que aquella sombra de los ojos rojos volvió a aparecer y nuevamente jaló a aquel señor arrastrando hacia los cañaverales. Esta vez mi abuela, ya con mucho miedo, decidió no hacer nada y regresó a su casa. Cuenta que a lo lejos se escuchaban los gritos de aquel señor, pero a pesar de eso decidió no ir a buscarlo, sobre todo porque estaba embarazada. Pasaron los días y aquel señor no aparecía. Mi abuela comenzó a pensar lo peor, pero tiempo después, casi 3 días después, el señor apareció. Mi abuelita dice que estaba todo arañado de pies a cabeza, muy golpeado y sucio, con la ropa rota. Lo extraño de todo es que aquel señor no recordaba nada de lo que había pasado, ni dónde había estado todo este tiempo. Afortunadamente mi abuela abrió los ojos y se separó de este hombre. Nunca más supo de él y con el tiempo conoció a mi abuelito, quien fue completamente diferente a aquel señor. Mi abuela dice que nunca entendió por qué aquella sombra la ayudó, pero ella cree que por aquellos ojos rojos y la maldad que transmitía este ser, piensa que fue el mismísimo diablo quien se apiadó de ella y decidió ayudarla al ver las golpizas que le ponía el señor. ¿Qué les pareció esta historia? Bastante tenebrosa, la verdad. Ya saben que estamos en todas las redes bajo el mismo nombre, Un Lugar Paranormal. Deja tu like, comenta, comparte y anímate a contarnos tu propia historia paranormal para así narrarla en el canal. Gracias, buenas noches.